y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está terminado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». La Biblia dice, en Romanos capítulo 10, versículo 4, que en Jesucristo, y que Jesucristo es el fin, es el cumplimiento de la ley. Jesucristo es el fin de la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la única ley perfecta. Dios el Padre solo a un pueblo le reveló su ley perfecta, la ley perfecta del Señor, como dice Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Dios el Padre solo a un pueblo le reveló su ley perfecta. Solo a los judíos, a lo cual nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, que nosotros cristianos amamos al Antiguo Testamento, lo leemos, nos encanta, aprendemos y también alimentamos nuestra fe con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Solo a un pueblo, Dios el Padre le reveló los santos, los perfectos, 10 mandamientos. A un pueblo le reveló en total 613 mandamientos. Solo al pueblo de los judíos. ¿Por qué lo hizo así? La razón era que Él, a través de los judíos, quiso hablarle a todo ser humano. Por eso usó un pueblo que estaba muy experimentado también en las Escrituras, especialmente aquel líder que Dios el Padre había enviado. Él había recibido su formación en Egipto. Moisés había recibido una formación como hoy te lo puedes imaginar, equivalente a las mejores universidades que existen en el mundo. Él sabía hablar hebreo, arameo, algunos dialectos de Madián, pero también los hieroglifos de los egipcios. Por eso Dios el Padre, cuando Él quiso darle tinta, cuando Él quiso darle palabra, cuando Él quiso darle letra a su ley, Él usó un hombre que comprendía las Escrituras. Usó a Moisés para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es llamado el Pentateuco. Penta, 5, toico, jarro. Le llamaban el jarro que contiene los 5 rollos, porque antiguamente los libros no eran hojas, eran rollos
de piel, mayormente de oveja y de cabra, algunas veces con una longitud de 8 metros, como el profeta Isaías. Hoy encontramos en el Museo de Jerusalén, hay una escritura del profeta Isaías del año 200 a.C., y esa escritura, yo personalmente tuve el privilegio de poder verla, tiene 8 metros de longitud. Y Dios el Padre le dio su ley perfecta. La ley de Moisés es perfecta, porque expresa, nos explica, nos revela la santidad de Dios el Padre. La ley nos expresa su naturaleza. La ley de Dios es perfecta. Lo dice Salmo 19:7, pero también la carta de los Romanos capítulo 7. Pero hay un problema. La ley es perfecta, pero yo no. Yo no soy perfecto. Y cuando esa ley perfecta se encuentra con mi carne imperfecta, sucede lo que dice Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley de Dios es perfecta, pero cuando se encuentra con nuestra carne imperfecta, esa ley que fue enviada para traer vida, a encontrarse con la carne imperfecta, en vez de traer vida, trae condenación, trae destrucción. La ley es perfecta, pero yo no. Y cuando esa ley perfecta se encuentra conmigo, mi carnalidad, mi naturaleza de ser humano, debilita la carne, o mejor dicho, debilita la ley, y por eso la ley no puede cumplir por la razón que fue enviada. Pero a 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo, una joven, una virgen, llamada en hebreo Miriam, que venía con su prometido, llamado José, de Nazaret. Cuando llegaron a Belén, así le llamamos en español, Belén. El nombre original de Belén se llama Betlehem. Bet, esa es la segunda palabra del alfabeto hebreo, significa casa. Bet-El, Bet-Shemech, Bet-Lecha, Bet-Lehem. Y Betlehem, Belén, significa la casa del pan. Y Jesucristo, cuando Él nació allí en Belén, por primera vez, desde no sabemos cuántos años, desde Adán, por primera vez, un ser humano de carne y sangre nació, pero su carne y su sangre no debilitaban la ley, sino ese bebé que había nacido, él nació bajo la ley. O como dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Ahora, independientemente de la ley y de los profetas, se manifestó la justicia de Dios. Sí, testificada por la ley y por los profetas, pero no teniendo relación con ella o con ellos. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Cuando Él nació allí en Belén, Jesucristo, Él nació como hombre de carne, de sangre, completamente como tú y yo. ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo era el preexistente Dios, que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en lo que nosotros conocemos en la gloria, en el cielo,
Y cuando Él vino en ese cuerpo, por primera vez, alguien nació con un cuerpo y una carne que no tenía ninguna relación con el pecado absoluto. Jesucristo fue tan único que le es llamado en griego el segundo Adán. El primer Adán, él se sometió, pecó, se sometió al poder de Satanás. Pero con Jesucristo nació la primera persona libre. Cuando Jesucristo nació por primera vez un ser humano libre. ¿Que podía pecar? Sí. Él era completamente de carne. ¿Existía la posibilidad que Jesucristo podía pecar? Claro. Pero no lo hizo. Él nació, ese cuerpo, esa vida, esa alma, ese espíritu, esa persona. Jesucristo de Nazaret nació completamente santo y ahora por primera vez en la tierra había un ser humano de carne y de sangre que no estaba sometido al poder de Satanás, ni del mundo, ni tampoco del contexto de los poderes de este mundo, incluso de la gravitación y del tiempo. En Jesucristo nació el hombre celestial. El Verbo se hizo carne. Cuando Jesucristo creció, Él nació en un pueblo llamado Israel, al norte, en una provincia llamada Galilea. Él nació en Judea, pero creció en Galilea, disculpa. Y Él nació allí en el sur, en Judea, y en el norte estaba Galilea. Y Él nació en Belén, en el sur, pero creció al norte, en una ciudad llamada Nazaret, en el norte de Israel. Que todos los que van a ir conmigo, todos los años vamos a Belén, vamos a Judea y vamos también a Galilea. Y allí en Galilea, Jesucristo creció, completamente hombre, pero lo que nadie sabía era que era Dios. Era Dios, Dios de identidad, o mejor dicho, Dios encubierto, escondido. Y entonces cuando Jesucristo nació, Él nació como judío. Él le hicieron la circuncisión como a los judíos, creció en una casa judía, hizo el bar mitzvah como hacen todos los judíos a la edad de 12 años. Él fue presentado en la sinagoga, luego en el templo. Jesucristo nació como judío. ¿Por qué? Porque para traer salvación a esta tierra, en esta tierra, no a los musulmanes, no a Buda, no a Confucio, no en el Zen, taoísmo o lo que sea, solo existe una ley perfecta, que es la ley de Moisés, la ley que fue dada a través de Moisés. Pero nadie cumplió esa ley. La ley era perfecta, era buena, pero no trajo ningún aprovecho. ¿Por qué? Porque la ley se tenía que cumplir en el ser humano, pero ningún ser humano cumplió esa ley. En esa ley, una de las cosas que estaban escritas era que se tenía que celebrar todos los años una fiesta, mejor dicho, habían 3 fiestas grandes, que todo judío, todo varón tenía que estar presente. Había más fiestas que no eran obligatorias, pero habían 3 que eran necesarias de estar presente. La primera, que por lo menos una vez en su vida tenían que estar en el Pesach, la Pascua. La segunda era el Pentecostés, como le llamamos nosotros,
y el tercero era la fiesta de los tabernáculos. Cuando Jesucristo vino como judío, Él nació bajo la ley para cumplir la única ley que tiene valor delante de Dios, que es la ley dada por el Dios viviente allí en aquel monte Sinaí. En aquellos 40 días, luego otros 40 días, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, por primera vez estaba escrito lo que era necesario de cumplir para tener vida en abundancia, vida en eternidad. Pero había un problema. Nadie cumplió esa ley. Nadie. Porque el apóstol Pablo tuvo razón. Que si tú pecabas una vez, habían 613 mandamientos, y si de los 613 tú cumples 609, por ejemplo, pero en el número 610 fallas, ya fallaste en todo. Por eso, nadie lo consiguió. Y porque nadie lo consiguió, porque Dios el Padre dijo, mira, si el pecado, si la muerte, si la injusticia, si la condenación entró por un hombre, Adán, si solo encuentro a otro hombre perfecto, entonces, como nosotros llamamos, le podemos dar la vuelta a la tortilla. Pero el problema era que no había ningún hombre. Y como no había ningún hombre, Dios tomó la iniciativa. ¿Qué hizo? Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra. Cuando Él nació por primera vez, un bebé no estaba bajo las garras, bajo la influencia y bajo el dominio del pecado, por primera vez. Ahora la cosa era así, que no solo era necesario nacer santo, ahora lo importante era vivir santo hasta la muerte. Todo eso lo cumplió Jesucristo. Él nunca pecó. Cuando Él vivió como judío. Él cumplió, o mejor dicho, no es tanto que Jesucristo cumplió la ley. Claro, la cumplió, pero más es que la ley se cumplió en Jesucristo. Así fue la cosa. Cuando la ley se cumple, o mejor dicho, cuando la ley encontró un cumplimiento en la persona de Jesucristo, ya la ley llegó a su fin. En el momento que Jesucristo vivió su vida, toda la ley, toda la demanda de la ley fue cumplida en la vida de Jesucristo. Al cumplir todo lo que deseaba la ley, ahora se podía revelar la gracia. La razón por que la vida de la gracia se revela, se acerca a nosotros en Jesucristo, es porque Jesucristo, antes de la crucificación y de su muerte, toda la ley de Moisés en su vida se cumplió. Pero la ley solo va hasta la muerte. Detrás de la muerte, la ley no tiene necesidad, ni poder, ni influencia. El apóstol Pablo dice en Romanos 7 que mientras la mujer y el hombre están casados, todo está bien. Si mientras el hombre vive, la mujer se une a otro hombre, eso se llama adulterio según la ley. Pero si el hombre muere, ella está libre de esa ley y se puede unir con otro hombre. Y eso no es pecado.
Nosotros no nos pudimos unir a Jesucristo antes de su muerte, porque nosotros, como dice la carta de los Efesios capítulo 2, éramos hijos del maligno, estábamos, vamos a decir, casados con la ley, casados con el pecado, casados con la destrucción. Pero cuando Jesucristo murió, toda la demanda sobre el ser humano, hombre, mujer, niño, anciano, en Jesucristo se cumplió. Ahora, detrás de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, nosotros podemos vivir esa vida nueva, pero la ley no tiene derecho sobre nuestra vida, porque Jesucristo cumplió la ley y con su muerte ahí terminó la influencia de la ley. Con la resurrección de Jesucristo empezamos nuestro nuevo matrimonio con el Rey Jesucristo. Ahora nosotros somos el pueblo de la resurrección, no del pueblo que salió de Egipto. Esos son los judíos, que Dios el Padre tiene un pacto, un trato especial con ellos. Nosotros somos el pueblo que salió de otro Egipto. Nuestro Egipto se llamó el pecado, la muerte, el infierno. Y tú y yo vivimos en esa tierra prometida. Nuestro Josué celestial, porque el nombre Josué, griego, es el nombre Jesús en griego. Yeshua. De ahí viene el nombre Jesús. Y tú y yo vivimos la vida de la resurrección. Cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles: he deseado tanto de celebrar con vosotros esta Pascua. ¿Por qué? Porque iba a ser la última Pascua del Antiguo Testamento. Detrás de Jesucristo, muchos judíos, y al principio los primeros cristianos eran judíos, acuérdate de esto, celebraban la Pascua. Pero los unos lo celebraban para cumplir la ley. Los otros lo celebraban porque vivían en la gracia. La última Pascua verdadera, incluso yo diría que la única verdadera Pascua que jamás se celebró, fue la primera en el desierto con Moisés, pero la segunda y la verdadera Pascua, que fue la última y la primera verdadera, fue con Jesucristo en aquella noche. Cuando Jesucristo celebra la Pascua de los judíos, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, puedes ver un poco de cronología en aquella cena, Santa Cena. Y podemos leer Mateo, Marcos y Juan, nos describen una cronología. El Evangelio de Lucas nos describe más el pensamiento, lo que se habló. ¿Por qué digo esto? Porque voy a un punto, atención. La Santa Cena es el testimonio que la ley se cumplió. En aquella noche, Jesucristo cumplió todo lo de la ley, pero había una cosa había que celebrar, que era la Santa Cena. La Santa Cena fue el último mandamiento que Jesucristo cumplió del Antiguo Testamento. Mejor dicho, el Pesach. En aquella noche, la Pascua, o déjame explicarlo para que comprendemos algo mejor. Atención. Cuando Jesucristo celebró en aquella noche la Santa Cena, tienes que saber que hubo dos partes. Primero, Jesucristo celebró la Pascua judía. Cuando terminó con ella, como hemos leído aquí en el Evangelio de Lucas, que cogió una copa, luego cogió otra copa. En la última noche hubieron 3 copas.
o mejor 4, pero son 3, pero vamos a concentrarnos en estas 3. La primera copa fue la copa del pecado en Getsemaní. La segunda es cuando se termina el rito de la Pascua judía. Y la tercera copa era la copa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Habían 3 copas. Luego podemos ver un poquito en otro momento otra copa, pero principal esas 3 copas. La primera copa que aparece es en el jardín Getsemaní. Padre, si es posible que pase esta copa. Era la copa llena del pecado. La segunda, lo podemos leer y dice, comed, esto se va a cumplir en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo. Esa no es la copa de la Santa Cena. Porque 2 versículos después, entonces empieza la Santa Cena. Déjame explicarte algo, porque quiero que comprendas una cosa. La Santa Cena fue la segunda parte de aquella noche. La primera parte fue el rito de la Pascua judía. Esa Jesucristo la celebró para cumplir el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo repartió la última copa de la Pascua del Pesaj, el Antiguo Testamento se cumplió. Se acabó, punto. Y Jesucristo se dio la vuelta, cogió el pan, lo partió y dijo, y ahora este es mi cuerpo. Luego cogió la copa y dijo, tomad esa, porque ella es el nuevo pacto. ¿Quieres saber una cosa? En aquella noche se cumplió el antiguo pacto y se inició el nuevo pacto. La Santa Cena es como traspasar una frontera de un país a otro, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La Santa Cena es el testimonio que la ley está cumplida. La Santa Cena es el testimonio que el Verbo se hizo carne. La Santa Cena es el testimonio que Jesucristo nunca pecó. Y la Santa Cena es el testimonio que la Pascua, que en el primer momento se celebró en aquella noche, todo fue cumplido. ¿Sabes? En la Pascua judía, ellos comían un cordero, pero nosotros cristianos comemos al Cordero de Dios hablando espiritualmente. Déjame decirles una cosa. Ese pan era el cuerpo de Jesucristo. Es algo por fe, no se puede explicar. Es algo que se comprende, que se abraza y que se practica por fe. Cuando nosotros comemos la carne de Jesucristo contiene el ADN de Jesucristo. Déjame darte una anécdota corta. El otro día, viendo un documental sobre las carnes que hay en hamburguesas de McDonald's, de Burger King y de otras empresas de fast food, se dieron cuenta que en una hamburguesa, por el ADN que pudieron mirar, hay la carne muchas veces de 10 diferentes vacas. Y al mezclarla en una hamburguesa se encuentran el ADN de 10 vacas. Algunas veces más, algunas veces menos. En la carne está el ADN. Cuando los judíos comían la Pascua, comían el ADN de un animal. Déjame darte una anécdota. Atención. Jesucristo en Juan capítulo 9 se encuentra con un ciego nacido, o mejor dicho, un ciego de nacimiento así. No podía ver. Y sus discípulos dijeron, Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que nazca así? Eso es siempre una búsqueda de excusas. Jesucristo dice, no importa. Lo único que importa es que esto va a ser para la gloria de Dios.
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo un lodo con su saliva. Si tú lees esa palabra lodo, es como un barro. Jesucristo cogió un poquito de tierra, un poco de polvo, y le escupió a ese polvo, a esa tierra. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque el ciego, ¿de qué estaba hecho el ciego el hombre? El hombre ciego era tomado de la tierra, lo mismo que tú y yo. De la tierra fuimos tomados. Adán, el primer hombre se llama Adán, en español le llamamos Adán, pero es Adamá, que significa tierra roja, del barro. El ser humano fue tomado del polvo de esta tierra. Vale, es el cuerpo, no el alma, no el espíritu, el cuerpo. Cuando Jesucristo se encuentra con este ciego, Jesucristo coge un poco de tierra de la tierra, del suelo, escupe, mezcla un poco su saliva y coge como un poquito de barro y se lo refriega en los ojos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesucristo? Con su saliva le estaba dando ADN sin pecado, ADN sin enfermedad, ADN perfecta a ese hombre. Cuando Jesucristo cogió su saliva, en su saliva estaba su ADN, lo mezcló con el barro y de repente vio tierra de la tierra y saliva con ADN celestial. Lo mezcló, se lo puso en los ojos. Y ese hombre, que solo era tomado de la tierra, sus ojos recibieron ADN del cielo y de repente se lavó y pudo ver. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros no tomamos el ADN de un animal. Nosotros tomamos el ADN del Cordero Celestial. Por eso, puedes tener la expectativa que cuando tomes la Santa Cena, seas sanado, restaurado. Queridos, hay un poder en la Santa Cena. Este domingo vamos a celebrar de nuevo la Santa Cena en la Iglesia Pasión por Cristo. Te invito a que estés presente, porque quiero decirte de todo corazón, y te lo prometo, en el momento que tomes la Santa Cena, vas a tomar del ADN de Jesucristo, en forma del pan, hablando espiritualmente de su cuerpo, del mosto, hablando espiritualmente de su sangre, y lo mismo que este ciego fue sanado con el ADN de Jesucristo, el ADN de Jesucristo que está en la Santa Cena te sanará a ti y a tu familia. Hay poder en la Santa Cena que no os podéis imaginar. Hay un poder impresionante. Es impresionante. La Santa Cena es la Pascua del nuevo pueblo santificado. La Santa Cena es el testimonio que Dios el Padre personalmente cumplió sus promesas en nosotros. La Santa Cena es la cena, la primera cena de la resurrección entre los muertos. La Santa Cena es la cena de los salvados. Déjame explicaros una cosa. La Pascua de los judíos es la cena de los siervos. La Santa Cena es la cena de los hijos. Ahora, una pregunta que solo quiero rozar, no quiero meterme mucho, pero me preguntaron, pastor, ¿Judas estuvo presente en la Santa Cena, sí o no? Bueno, leyendo los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existen ambas posibilidades.
que sí estuvo presente, pero según los textos parece que no estuvo presente. Y te digo por qué. Quiero que estéis atención. Jesucristo celebró primero el Pesach, la Pascua, según el rito tradicional judío. Y una de las últimas cosas que se hace en el rito de la Pascua judía es lo que leemos en Juan capítulo 13, que es el momento donde se moja el pan. Una de las últimas cosas que se hace en ese rito es mojar el pan. Y como Jesucristo primero celebró la Pascua judía y luego detrás de la comida, lo dice la Biblia, después que habían comido, Jesucristo habló de la Santa Cena. Interesante. Por eso hay diferentes formas, hay diferentes pensamientos. Hay comentarios bíblicos que dicen, sí, Judas estaba presente. Otros dicen, no, Judas no estaba presente. Hay otros que dicen, Judas solo estuvo presente mientras se partió el pan, no se dio la copa. Pero los textos con más peso parece que Judas no estuvo presente. Y te voy a decir por qué. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu y declaró, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Os voy a dar un tesoro. Hay un tesoro en el Evangelio de Mateo, que es impresionante. En Mateo capítulo 26, versículo 21 al 25, quiero que estés atento. Jesucristo dice, de cierto digo que uno, Mateo solo dice una vez de cierto digo que uno me va a entregar. Y entristecidos todos, en gran manera, comenzó cada uno a decir esto. Atención, ladies and gentlemen, quiero que estés atento. ¿Cuántos apóstoles habían presentes? 12. 11 preguntaron esto. ¿Soy yo, Señor? Jesucristo dice, el que mete la mano conmigo al plato es el que me va a entregar. Si lees en el Evangelio de Juan, dice que Pedro le preguntó a Juan, que estaba inclinado al pecho del Señor. Entonces Juan le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo le daré el pan mojado. Querido oyente, mire, quiero que esté atento a una cosa. Jesucristo mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote. ¿Cree una cosa? Jesucristo no se levantó de la mesa. Jesucristo no le dio el pan a otro para que se lo diese a Judas. ¿Quieres saber una cosa? En aquella Pascua, Judas estaba tan cerca de Jesucristo sentado que Jesucristo mojó con la mano el pan, se dio la vuelta, se lo dio a Judas. Tan cerca estaba Judas. Juan estaba cerca y Judas estaba cerca. En tu vida es lo mismo. La gente que te va a ayudar está cerca y la gente que te va a amargar está cerca. En tu vida, esos dos siempre están cerca. Y cuando dice Jesucristo, Mateo capítulo 26, uno de vosotros me va a entregar, 11 de los discípulos preguntan esta pregunta. ¿Soy yo, Señor? Pero el último que preguntó de los 12, acuérdate que lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. 11 discípulos dijeron, ¿soy yo, Señor? Y cuando le tocó a Judas, oye lo que dice Judas. ¿Soy yo, maestro? Para 11 de los apóstoles, Jesucristo era el Señor. Para Judas, Jesucristo solo era un maestro.
un profesor, alguien que me enseña algo. Querido oyente, quiero preguntarte una cosa. ¿Es Jesucristo tu Señor o tu Maestro? Buena pregunta. Y Jesucristo, celebrando el rito de la Pascua hebrea, de la Pascua judía, Juan le dice: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesucristo le dijo, solo a Juan, no a lo otro. En voz baja le dijo: a quien yo le diere el pan mojado. ¿Sabes? La gente que está cerca del Señor sabe cosas que otros no saben. Y mojando el pan, se lo dio a Judas. ¿Sabéis que ese mojar el pan era el último rito del Antiguo Testamento? Era lo último de la Pascua hebrea. Se lo dio, y después que había comido, Satanás entró en Judas, dice Juan 13:27. Entonces Jesucristo dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice la Biblia que Judas, después que hubo tomado el bocado, salió y era de noche. Y entonces Jesucristo dijo, partió el pan y dijo: este es mi cuerpo. Parece que Judas no estaba presente en la Santa Cena. Sí estuvo presente en la Pascua hebrea. Vamos a decir, si aquella noche duró... otra cosa, otra anécdota quiero deciros. ¿Sabéis que Jesucristo cantó en aquella noche? Él cantó el Gran Halal. El Gran Halal son 85 estrofas. Jesucristo cantó. En la última noche, Él cantó. Y más o menos se sabe lo que cantó. Porque los judíos, Él cantó el Gran Halal en Mateo capítulo 26, 30. Y en Marcos 14, versículo 26 lo dice. Y probablemente lo que cantó Jesucristo fue del Salmo 115 al Salmo 118. Algunos dicen que eran del Salmo 113. En total, 85 estrofas. Jesucristo cantó. Pero ¿sabes qué? Cuando Judas no estaba presente, había otra cosa que Judas nunca oyó. ¿Querés saberlo? Judas no estaba presente cuando Jesucristo habló del Espíritu Santo. Judas probablemente, seguramente, ni participó en la Santa Cena, ni tampoco estaba presente cuando Jesucristo habló de la persona del Espíritu Santo. Queridos, ¿cuándo Jesucristo nos reveló la persona del Espíritu Santo? En Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, versículo 26 y Juan 16, versículo 7. ¿Cuándo Jesucristo nos reveló la persona del Espíritu Santo? ¿Sabes cuándo? Durante la Santa Cena. La mayor parte del Espíritu Santo Jesucristo la reveló durante la Santa Cena. Solo lo que pone en Juan capítulo 16, versículo 7, eso lo dijo después que se levantaron y fueron en camino a Getsemaní. La Santa Cena es tan importante. Es tan importante. La Santa Cena es el principio de una nueva vida con el Señor Jesucristo. Otra cosa, querido oyente. Hay algunas personas que dicen: pastor, yo no estoy preparado para el bautismo, yo no estoy preparado para la Santa Cena. Mira, querido, no eres tú el que se prepara para el bautismo, no eres tú el que se prepara para la Santa Cena. Es la Santa Cena y es el bautismo que te prepara a ti. En una entrevista del gran evangelista Reinhard Bonnke, poco tiempo antes de fallecer, 2019, le preguntaron:
que qué hacía él para mantener el fuego de Dios. Y él empezó a reírse y dijo, mira, no soy yo el que mantiene el fuego de Dios, es el fuego de Dios que me mantiene a mí. No eres tú el que te prepara a la Pascua, o mejor dicho, a la Santa Cena, es la Santa Cena. Es tan importante tomar la Santa Cena, es tan importante ser bautizado, es tan importante, no lo podéis imaginar.